Bienvenidos a todos. Hoy vuelvo a traer conmigo a Miguel Ángel García. Madre mía, la cantidad de veces, Miguel, que me han pedido que te traiga otra vez. Dicen todo el mundo que explica la teoría del desdoblamiento súper bien, súper ameno, súper sencillo. Y la primera pregunta que te quiero hacer, Miguel Ángel, es ¿cómo te va aplicando la teoría? ¿Qué tal? Pues cada día estoy más contento. Evidentemente no todo es un paraíso, porque en esta realidad no es nuestra realidad, no podemos estar al 100% bien. Pero conocer la teoría para mí ha sido un privilegio y la verdad es que estoy muy contento de tener la oportunidad de poder aplicarla todos los días, tanto de noche, intentando hacer bien el adormecimiento, como de día, estando vigilante de los pensamientos que de alguna manera son de crítica o de malevolencia hacia las personas. Estoy bastante bien, no me puedo quejar. Ujú. Para ir abriendo un poco el apetito, porque tiene pinta de que esta va a ser una conversación larga como las anteriores, vamos a hablar de muchas cosas, de dídimos, de transexuales, de personas autistas, de personas que tienen un trastorno psiquiátrico, hablaremos de Alzheimer, hablaremos de la última entrevista que ha hecho Jean-Pierre, que por lo visto ha dicho cosas que no había dicho antes o que por lo menos nosotros no la habíamos escuchado. Entonces, de bebés que, por ejemplo, nacen y mueren al poco tiempo y vamos a comentar todas estas cosas despacito y profundizando en ellas. Vamos con lo primero, con de todo. Transexuales. ¿Qué ha dicho Jean-Pierre respecto a este tipo de personas? Pues lo ha dicho, yo solo lo he escuchado de las 9 formaciones en las que he asistido, en una. Ha hablado de los transexuales y de los seres andrógenos. Es decir, que en el espacio creador nosotros somos seres andrógenos, es decir, no tenemos sexo, ¿de acuerdo? Pero al encarnar decidimos con nuestro doble el sexo que íbamos a tener, masculino o femenino, en el mamífero que íbamos a encarnar, ¿no? Tenemos los dos, tenemos sexo masculino y femenino, pero predomina uno. Predomina en nosotros, aunque somos masculinos, también tenemos un polo femenino en nosotros, ¿vale? Pero se ha desarrollado más el masculino. Bueno, pues el doctor dice de los transexuales que ellos pueden hacer lo que consideren oportuno, pero que desde el punto de vista de la teoría del desdoblamiento del tiempo y del espacio, en el plan efectuado con nuestro doble para encarnar con un sexo, ya se decidió ese sexo. Y que intentar cambiarlo o no aceptarlo en la encarnación podría producir graves desequilibrios en esa persona, incluido producir células precancerígenas, y si persiste la situación de querer cambiar de sexo, pues incluso el cáncer, ¿no? Eso es lo que dijo en una de las formaciones. No habló mucho de ello, lo dejó así caer y tal, pero lo importante es que hay un plan antes de la encarnación, y es normal que nosotros, nuestro cuerpo energético, nuestro doble, preparemos la encarnación que vamos a efectuar. Nosotros no tenemos memoria de nada de eso, la tiene el doble, nosotros hemos perdido la memoria, pero hay un plan, o sea, eso es evidente que hubo un plan para elegir la madre a la cual íbamos a encarnar, el sexo y algunas otras cosas. No las circunstancias de después del nacimiento, que esas no sé, pero las vitales sí. Entonces dijo eso, que no procede cambiarse de sexo porque ya elegimos el sexo que nos correspondería al nacer antes de encarnar. ¿Y al padre no lo elegimos? No, a la madre, Siempre a la a la madre, madre. vale. Siempre es a la madre porque las generaciones siempre van por la parte femenina, ¿vale? De las 14 generaciones y tal y todo eso. Eh, Entonces, sí, dime. Me imagino que no habrá dicho esto, pero si un transexual toda la vida hace todo el proceso de la operación de cambio de género y se mantiene psicológicamente pensando que es un hombre cuando ha nacido con, o sea, cuando ha nacido con cuerpo de mujer, pues no sé si al final en su muerte se ha conseguido arreglar todos los potenciales si esa persona vuelve a reunirse con su doble al final de este ciclo de desdoblamiento. Esto no ha dicho nada al respecto, ¿no? Lo que no ha dicho al respecto Gardiner es si esa persona que ha cambiado de sexo, transexual, ha conocido la ley, ha Mm, entrado en ella, ha hecho bien el adormecimiento, ha controlado los pensamientos. Entonces no ha explicado nada de todo eso porque lo que te he dicho fue breve, ¿sabes? ¿No? Entonces es de suponer que si esa persona vive la ley, entre la ley, todo se reordena, otra vez, todo se reordena y no creo que tenga mayor consecuencia lo del cambio de sexo, porque está recibiendo informaciones benevolentes de los amigos del doble, está haciendo bien los adormecimientos, su objetivo principal es
que su doble vaya al futuro y eliminar los potenciales para salir de aquí lo más pronto posible y llegado el momento de la muerte tener un buen pensamiento y volver al doble. No sé, no lo ha dicho así, yo no lo he oído, pero es la lógica parece que podría ir por ahí, ¿sabes? Claro, recordemos también que Jean-Pierre dice que si no conoces esta ley, pues es muy difícil que vuelvas a reunirte con tu doble al final de este desdoblamiento. Mi opinión es algo distinta. Yo creo que Mm. aunque no conozcas la ley, puedes volver a reunirte con tu doble al final del ciclo, porque es que no creo, Miguel Ángel, que mucha gente, o sea, la mayoría, por ejemplo, del mundo, llegue a conocer esta teoría antes de que se termine el ciclo, o que apenas quedan 1080 años para terminar. Entonces me parece complicado y no creo que el creador se deje a tanta gente aquí. Ya hablamos de esto en la entrevista anterior y dijimos una cosa, que al final del ciclo, después de la séptima explosión solar, el cerrojo se va a abrir, el cerrojo es lo que nos separa del espacio del creador, la luz de las tinieblas, y todas las personas que así lo quieran van a poder volver al espacio del creador. Todas van a recibir una iluminación, una intuición, y tienen la puerta ahí abierta para pasar, y la puerta del futuro. Lo que pasa, claro, lo que dijimos también la otra vez, que si están acostumbrados al futuro, es decir, a lo que ellos conocen, a pensar de una determinada manera, a buscar unos valores determinados, después lo que les atrae es el futuro, pero no es porque el creador no quiere que vuelva, sino les abre la puerta para, pero claro, si tú has caminado, como dijimos la otra vez, siempre hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha, y ves al final una puerta a la izquierda, tú querrás igual ir hacia la derecha, ¿sabes? Porque estás acostumbrado a ello. Pero no es porque no puedas entrar, ¿eh? Puedes entrar si quieres, pero igual no te reconoces en esa puerta y te resulta más atractiva la otra, ¿sabes? Y respecto a las personas con trastornos psiquiátricos, ¿qué ha dicho Jean-Pierre? Porque me parece muy curioso, sí, claro, si el cerebro es un decodificador de información y es el receptor de esa información, las personas que tienen a lo mejor una parte del cerebro que no la tienen o que tienen estos problemas mentales o que no son capaces de ver la realidad ni de hablar, por ejemplo, ¿qué ha dicho Jean-Pierre respecto a este tipo de personas? Pues la verdad es que no mucho. Yo no le he oído escuchar de personas con trastornos psiquiátricos, no. Sí que habla de la depresión, sí que ha hablado, pero de la esquizofrenia dijo dos líneas, que tampoco explicó casi nada. No hay ni el trastorno bipolar, bueno, dijo una vez que la gente que vive sin cerebro puede vivir perfectamente sin él, porque el cerebro no es imprescindible para de alguna manera poder vivir la ley. O no sé, algo así dijo, pero no lo explicó tampoco mucho. Es que no ha entrado mucho en el tema de los problemas psiquiátricos y todo esto, y tampoco quiero aventurar yo demasiado. Podemos suponer que esas personas tienen una información bastante, bueno, que están poseídos por algún desconocido, por alguna información de un desconocido del futuro no aliado. Sobre la esquizofrenia dijo algo parecido, ¿no? Que de alguna manera era como una posesión muy fuerte del futuro malevolente que de alguna manera les poseía y les producía esa disfunción cerebral, ¿no? Pero no explicó muy bien cómo poder salir de la esquizofrenia o del trastorno bipolar, etcétera. De la depresión sí dijo más ¿Y cosas. qué De ha la dicho depresión sobre sí la habló. depresión? Sí, la depresión, pues dijo que las personas deprimidas están deprimidas porque a lo largo del día no tienen pensamientos benevolentes hacia nadie, ¿no? Entonces, solo reciben pensamientos malevolentes del futuro que quieren manipularlos y están siempre con pensamientos de tristeza, de queja, de imposibilidad, de miedo, están siempre como un círculo vicioso y eso le produce como un círculo vicioso de depresión, ¿no? Y dijo que la forma de salir de la depresión es controlar esos pensamientos, no aceptarlos ni actualizarlos y empezar a tener pensamientos benevolentes en su vida para de alguna manera sustituir los pensamientos de queja, de imposibilidad, de miedo, de tristeza, por pensamientos de ayuda a los demás, de donación, de entrega, de estar bien, etcétera. Pensamientos benevolentes. Eso es lo poco que dijo de la depresión. Y respecto a las personas con síndrome de Down, Ah, sí, también habló poco también, ¿eh? La verdad es que de estas cosas no habla mucho de ello. Dice que las personas con síndrome de Down son una bendición para, para la familia que vive con ellas, pues no tienen voluntad propia, dijo, ¿no?
y por lo tanto no generan potenciales malevolentes. Además, su doble está siempre con ellos, atrayendo la benevolencia a sus vidas. Y que dijo también que si una persona normal pudiese entrar en una Eucaristía con una persona que tiene síndrome de Down, recibiría muchos beneficios, ¿no? Y dice que estas personas están blindadas, ¿no? Con su doble en el pasado y con los amigos del doble en el futuro. Y que son, pues hemos dicho, una bendición para la familia que les preserva de toda malevolencia, pero que muchas personas no lo entienden así porque no conocen esto y las matan en el vientre de sus madres, ¿no? Las asesinan, las eliminan. Y que también estas personas son dependientes de la familia, aunque traen la benevolencia a la familia, les protege de la malevolencia, pero necesitan los cuidados materiales de esa familia, que sepan esta realidad y que la cuiden, que la protejan para que pueda tener un ambiente pues, donde pueda desarrollarse bien, con cariño, con amor, pero que son, ya te digo, fuentes de benevolencia y de cuidado para las familias, ¿no? Eso es lo que dijo. Pero ya te digo, no, estas cosas la verdad es que no se explaya demasiado, ¿sabes? Lo que quiero decirte, ni de trastornos psiquiátricos, ni de la depresión. Sí habla así por encima, pero no, No profundiza. no. Habló también del Alzheimer también habló, para él no es una enfermedad, para él no es una enfermedad, sino le la considera pues como una posesión del futuro malevolente que envía pensamientos malevolentes muy fuertes a la persona. Estas personas, al recibir esos pensamientos malevolentes, los rechazan y se cierran a ellos y con eso bloquean la memoria. Y al bloquear su memoria entran en esa desconexión de la realidad que se llama el Alzheimer, ¿no? Entonces, el doctor Garnier ha intentado dar charlas sobre el Alzheimer, pero se lo han prohibido porque la ciencia actual dice que es una enfermedad incurable y el doctor Garnier dice que se puede salir de esa enfermedad. ¿Cómo? Pues si somos capaces de presentarle a la persona que tiene Alzheimer recuerdos que en su pasado le traían alegría, paz, serenidad, gozo, equilibrio, y ella los va aceptando, la memoria se puede reactivar de nuevo ya y no está desconectada de la realidad. Puede salir de ese estado de Alzheimer. De hecho, el doctor dijo que conocía varios casos que habían salido de esa situación de Alzheimer haciendo esto que te digo, mostrándole pensamientos donde esa persona había sido feliz, había estado contenta, se había visto desarrollada, querida y amada. Si es capaz de reaccionar a esos pensamientos e integrarlos en su memoria, esta memoria se activa y sale de esa situación del Alzheimer. En la sala en la que estuve, hubo una persona que le preguntó por qué su padre tenía Alzheimer y el doctor le dijo un poco lo que tenía que hacer para, pues todo esto que hemos dicho ahora, para reactivar al cerebro de esa y la memoria de esa persona, ¿no? Pero en el fondo es una posesión del futuro malevolente. Al principio estas personas, decía también, se muestran muy agresivas, se muestran con mucha violencia, con mucha intranquilidad, porque están resistiendo a esos pensamientos malevolentes tan fuertes que les induce pues el futuro malevolente. Pero una Hablamos, vez, sí, pero termino, una vez que ya la memoria ha quedado desconectada, se vuelven pacíficos y tranquilos y tal. hablamos en la entrevista anterior de que las mujeres que abortan o de las personas que matan a otras heredan los futuros potenciales de esa persona que han matado, ¿no? Pero luego hay bebés que sin embargo nacen y mueren a los 3 meses, a los 7 meses, a los 2 años, y parece que tienen como un periodo de vida muy corto, incluso los abortos naturales, ¿no? Que el feto muere muy rápido. ¿Has dicho, Jean-Pierre, algo respecto a este tipo de personas? No lo ha dicho así, pero hay una ley general que vale para este caso también. Es decir, cualquier ser humano que ha encarnado en esta tierra desde el punto de vista de la teoría del desdoblamiento tiene una única misión, que es la de arreglar sus potenciales en el futuro. Una vez que los arregla, ya no tiene sentido seguir aquí. El doble lo saca y lo lleva junto a él y al final del ciclo vuelve al espacio del creador, que es nuestro sitio. Pues estos bebés o estas personas con 3 meses, un año, lo que sea,
se supone desde la teoría del desdoblamiento que sus dobles ya han arreglado los potenciales en el futuro y ya no tienen por qué seguir estando aquí. Ya han cumplido su misión, se van simplemente y se acabó. Es lo que nos tocaría a nosotros si hubiésemos arreglado los potenciales. Nuestro doble hubiese arreglado todos los potenciales, pues no tiene sentido seguir aquí. ¿Para qué vas a seguir aquí si este no es nuestro sitio? Aquí hemos venido solamente con una misión, que nuestro doble arregle los potenciales malevolentes. Una vez arreglado, ya hemos cumplido la misión, luego ya nos vamos, no tenemos que quedar aquí ya más tiempo, Ujú, ¿sabes? Porque dice el doble que sabe que es un sitio peligroso para nosotros. ujú. Me han preguntado mucho sobre los niños índigo y claro, este tema genera controversia porque, claro, según Jean-Pierre, son personas que vienen del futuro y que si los padres no los encauzan en el camino correcto pueden ser muy Sí. peligrosos. Pero no es que sean peligrosos de por sí, sino es simplemente si no están en contacto con sus dobles. Quiero que profundicemos y me expliques bien el tema de los niños índigo, porque hay mucha gente que veo que no lo entiende. Sí, bueno, eh, hay que decir que las formaciones que yo he asistido, las 9 formaciones, ha dicho 3 líneas sobre los niños índigos, pero todo viene muy bien explicado en el libro de Cambia tu futuro por las aperturas temporales, sobre todo en el anexo 9 de la página 235 y en las páginas 147 y 148 del libro, habla de esto, ¿no? No es que sea, vamos, una suma teológica sobre los niños índigo, pero dice lo esencial. Él dice lo esencial, que a partir del 13 de marzo de 1989, con la cuarta explosión solar, el futuro del futuro ha rehecho su unión con el futuro, ¿vale? Las criaturas encarnadas en el futuro del futuro, que están en una situación como nosotros, pero más acelerada, han hecho ya la unión con sus dobles, ¿vale? Y en su desesperación por querer volver hacia el creador, porque a ellos lo que les interesa es están cortados totalmente y mucho más alejados que nosotros. ¿Qué hacen? Pues enviar a esa encarnación suya en el futuro que ya está unida a ellos, a su pasado, que es decir, nuestro presente. Es decir, encarnan aquí, en nuestra tierra, en nuestra realidad, en el presente, ¿no? Intentando acercarse al creador. Quieren ir hacia allí, hacia el pasado del pasado del pasado. Entonces, el problema es que están totalmente desconectados, no tienen un doble en el futuro, no pueden acercarse más. Y es un suicidio prácticamente venir aquí si tienes un doble en el futuro, porque vas a generar malos potenciales continuamente, porque las informaciones que reciben son las de tu doble, y las de tu doble no son muy buenas. Las de su doble, quiero decir, las de su doble no son buenas, son las del futuro del futuro. Entonces son niños que son superdotados, entre comillas, porque conocen todo nuestro futuro, porque al vivirlo en el futuro del futuro, conocen todas nuestras posibilidades y todo lo que nosotros podemos vivir. Pero no les interesa tanto eso, no les interesa tanto solucionar nuestros problemas, ellos quieren acercarse al creador. Pero las informaciones que reciben de sus dobles del futuro no van en esa línea de la paz, de la serenidad, del equilibrio, sino que son seres que no tienen nuestra moralidad y que les da igual el crimen o sea, el asesinato, o sea, no tienen la moralidad nuestra, o sea, tienen otros pensamientos que son los de sus dobles, que son los que viven allí. Entonces, si sus padres no consiguen equilibrar sus dobles con el doble del niño, se puede llevar a cabo pues grandes desequilibrios en nuestro planeta, porque cada vez hay más niños índigo. Y otra cosa que va a suceder también es que cuando haya la sexta explosión solar, el futuro se va a unir con nuestro presente. Y entonces los dobles van a aparecer en el presente, pero se van a unir, a fusionar con las criaturas que han encarnado, Con los niños que índigos. claro que son sus desdoblamientos, ¿sabes? Entonces van a tener bastante poder. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Van a estar bastante, porque están desdoblados ahora en la Tierra, pero sus dobles van a venir a la Tierra también a partir de la sexta explosión solar, ¿vale? De todas formas, tengamos calma porque los dobles del pasado, nuestros dobles lo saben también, ¿sabes? Todo esto que estamos hablando lo conocen, saben perfectamente lo que va a suceder. Y después el libro también dice que los niños índigos tienen como un aura de color violeta y que nosotros tenemos como un aura de color rojizo.
Y cuando se llegue el equilibrio de los tiempos, el aura será, entre nuestros dobles y nosotros, será blanca, ¿vale? Pero no dice mucho, no dice mucho más. En el libro, la gente puede leerlo en las páginas 147, 148 y 235. Hay también un esquema. Yo creo que se entiende bastante bien con lo que hemos dicho. Pero no, en las formaciones no se explicita mucho sobre los niños índigo. Por lo menos, claro, igual ahora sí, ¿eh? Pero yo la última formación que he ido ha sido en octubre del 22. Han pasado ya casi 3 años. No he vuelto a ir, ¿sabes? ¿Y ha dicho algo sobre las personas con malformaciones? De las personas con malformaciones no le he oído yo hablar absolutamente nada. Personas con discapacidad que nacen, por ejemplo, con una deformidad en los brazos, en las piernas. No ha dicho a las que yo he asistido absolutamente nada. No puedo aventurar absolutamente nada ni intuir nada, porque sería igual decir cosas que no están en la mente del Garnier ni en la lógica, ¿sabes? Así como del síndrome de Down ha hablado, de las personas con depresión ha hablado, del aborto ha hablado, de la eutanasia ha hablado, de las personas autistas también ha hablado, también ha hablado del embarazo de gemelos, también ha hablado de la inseminación artificial y de la fecundación in vitro. He hablado de muchas cosas, pero Pues de las explícame malformaciones. los autistas que ha dicho sobre ellos. Sí, los autistas, ya sabes que son personas que les cuesta mucho la comunicación, están como muy introvertidas hacia sí mismas y les cuesta mucho salir de sí mismas y hablar y comunicarse y tal. Entonces dijo que se les había intentado poner a los autistas cogiéndole un brazo encima de un teclado de ordenador y que los niños autistas empezaban a comunicarse con el teclado y a escribir y comunicarse con las personas, pero no hablando, sino a través del teclado del ordenador. Y que de esa forma interactuaban con el mundo exterior. O sea, no salían hablando, pero lo hacían a través del teclado de una pantalla. Y después puso un ejemplo que él vivió en persona, que conocía en persona, de una niña que era autista y que tenía una facilitadora que le ayudaba pues a estar con la gente e intentar comunicarse con ella, etcétera. Entonces, conociendo el caso, el doctor Garnier le preguntó a la facilitadora a ver si podía conocer a la niña. La facilitadora le dijo que sí, que podía, y las primeras veces siempre estuvo como teniendo un pensamiento de benevolencia hacia la niña. Y en una de las sesiones que estuvo con ella, cuando tenía el doctor un pensamiento de benevolencia hacia la niña autista, esta se levantó de la silla, porque no se levantaba de la silla, fue corriendo hacia el doctor Garnier y le abrazó. El doctor Garnier quiso seguir visitándola, pero los padres se negaron, aduciendo que no querían tener cerca de ellos un gurú. Y después de un tiempo, el doctor Garnier se enteró que esa niña, en la última ocasión que tuvo él de conocer su situación, estando con la facilitadora, se levantó de la silla, fue hacia la facilitadora y se cayó y se murió. Y ya, no, ya se acabó la historia. Ese es un caso que conoció él en persona sobre una niña autista. El caso es que la niña autista era muy sensible a los pensamientos de benevolencia, se conoce, y reconoció allí, son como los bebés que si tú tienes pensamiento de benevolencia hacia los niños, te sonríen y te reconocen y reconocen tu benevolencia, porque los niños pequeños, los bebés siempre están con su doble y siempre tienen benevolencia. Pues la niña autista se conoce que tenía esa sensibilidad también hacia la benevolencia y fue y abrazó al doctor Garnier cuando tenía este pensamiento. Eso es lo único que escuché del doctor Garnier hablando sobre los niños autistas, ¿sabes? Y has mencionado los de inseminación artificial e in vitro. Claro, porque estas personas son diferentes a las personas que nacen, pues, a través del sexo, ¿no? Normal entre una persona, entre un hombre y una mujer. Sí, bueno, él habló de lo más bien, no tanto de las personas que han sido fecundadas, sino de los métodos de fecundación, y de la inseminación artificial y fecundación in vitro. Dijo que el método natural, que son 108 espermatozoides que rodean al óvulo,
para que el espermatozoide 109, al abrirse con estos 108 espermatozoides que le rodean, penetre en él de forma natural. Pero claro, en la inseminación artificial y en la fecundación in vitro se violenta esto, no es natural, es decir, se coge un espermatozoide, se pincha el óvulo y se mete el espermatozoide dentro de lo que es el óvulo. Y dice que esta acción eh, dice que puede producir desequilibrios en el futuro bebé, en la vida de la madre y en la vida del futuro bebé. Eso es lo que dijo. Pero no dijo mucho más después de cuando es mayor o lo que sea. Dijo que podía producir desequilibrios en la vida de la madre y en consecuencia en la vida del futuro bebé. Ujú. Te quiero preguntar ahora por los extraterrestres y los extratemporales, porque, Sí. bueno, yo tengo entendido que, claro, bueno, ya hablamos del ovni que salía del Sol, de que se ha visto, de que podría haber... Esto hay que entenderlo bien, lo del ovni del Sol, porque ha habido una especie de confusión. O sea, el doctor Garnier puso claramente una diapositiva donde se veía al Sol y salir del Sol un ovni que era 100 veces mayor que la Tierra. Entonces le preguntaban, ¿cómo puede ser posible que pueda haber vida ahí en el Sol, porque está a cientos de miles de millones de grados? Entonces dijo el doctor que alrededor del Sol hay como una corona fría que está a menos 273 grados centígrados, o el 0 grados Kelvin es el cero absoluto, y que ahí es posible de alguna manera que entren y salgan aparatos de este tipo, ¿no? Eso es lo que quería decir, es lo que dijo y puso la diapositiva y la nave. No sé dónde sacas estas informaciones, esas diapositivas y todas estas cosas, porque la verdad, alguna fuente tiene que tener para poder después proyectarlas y explicarlas y todo esto. Y me vas a decir algo, ¿no? Sí, no, recordemos que también ha trabajado con militares y puede tener acceso a información privilegiada que pues el resto de los comunes de los mortales no podemos tener. Que lo que te iba a preguntar es sobre la vida en otros planetas y fuera del sistema solar, porque la última entrevista que he hecho es a un biólogo que me comentó que el origen de la vida es la luz. Entonces, si hay alguna zona del universo donde no llega la luz solar, quiere decir que ahí no puede haber vida. Entonces, quiero preguntarte qué ha dicho Jean-Pierre respecto a los extraterrestres y la vida en otros planetas. Bueno, él está convencido de la existencia de los extraterrestres, o sea, eso él le llama extratemporales, también hay que decirlo, ¿vale? Porque hay varios tiempos, entonces pues hay diferentes seres en distintos tiempos. Entonces, lo que dice él es que en cada estrella del universo hay vida, o sea, en cada estrella hay algún planeta con vida, ¿vale? O sea, que hay seres, hay vida. Y dice que en lo conocido del universo hay 10 elevado a 24 eh, estrellas, quiero decirte, ¿no? Entonces, y lo conocido solo es un 5%, pero en el 95% desconocido, que es lo que se le llama materia oscura, energía oscura, no sabemos ni tan siquiera lo que hay. Luego, para él, es, vamos, que está claro que existe la vida en otras estrellas. Dice que es eso, que en cada estrella hay vida. Y después dice también que los militares saben esto ya desde hace mucho tiempo, ¿sabes? ¿Y es vida como la nuestra con conciencia o se refiere a una vida de, por ejemplo, plantas, animales? En los extratemporales, vida con conciencia. ¿Sabes lo que quiero decirte? Vida, tanto los seres del futuro como los seres del pasado, como los seres del futuro, como todos los que están en tiempo, son seres dotados de conciencia y de libre albedrío, ¿vale? Entonces, sí, eso no quiere decir que no haya otros lugares donde solo haya vida animal o vegetal o mineral, etcétera, pero que hay vida inteligente, está claro. Y de hecho, puso otra diapositiva diciendo lo siguiente. Los militares americanos e ingleses, creo, que dijo en el año 1974, mandaron onda radio al universo en una determinada dirección con la información más relevante de nuestra constitución orgánica, de nuestra situación en la galaxia, en nuestro planeta, de nuestra estrella, de nuestro ADN, bueno, todas nuestras características primordiales. Al cabo de 21 años, en el año 2001,
recibieron respuesta a ese envío de información, donde además es curioso otra vez, porque es que lo pone en pantalla y te enseña, y entonces aparecía la información que había enviado esos supuestos seres extraterrestres indicando dónde estaban, en qué planeta, en qué estrella, en qué parte de la galaxia, qué composición orgánica tenían, de qué forma eran. Aparecía la cara del extraterrestre. Medía 1,20, más bajos que nosotros, cara un poco más cuadrada, menos redondeada que nuestra, más cuadrada, pero de aspecto similar, ¿vale? Pero más bajos. Y también esa misma información apareció al lado del cuartel general, tanto inglés como americano, a través de los famosos crop circles, que hablaremos después, que son esos dibujos que aparecen en las cosechas, en el pasto, en la hierba de los campos, y ahí venía la información también detallada. Después también habló que también hablando de los extraterrestres y que los militares lo conocen perfectamente de que existen los extraterrestres, de que en un pueblo de los Pirineos llamado Bugarach, o Bugarach, terminado en CH, es un pequeño pueblito de los Pirineos, tenemos los Pirineos, hay una pirámide energética, es una base de ovnis donde salen y entran los objetos volantes no identificados. Y que los militares, conociendo esto perfectamente, han amenazado a los periodistas civiles para que no difundan esa información y que si la difunden tendrán graves consecuencias para ellos y para sus familias. Y Garnier dice que, claro, conociendo, él ha trabajado para los militares y que, claro, la gente se toma muy en serio, pues, las amenazas de los militares porque, claro, no quiere que les pase nada ni a ellos ni a sus familias, ¿vale? Bueno, y ha seguido hablando de muchas más cosas. Ha hablado de las abducciones, de los missing time, de los implantes cerebrales, de los club circles. Podemos hablar un poco de todo eso si Claro, quieres. claro, pues tú adelante, vía libre. Sí, no, pero creo que es interesante todo esto. Después se me ha olvidado una cosa sobre el apartado de los gemelos y todo eso, el embarazo de gemelos, que no se nos olvide decir después una cosa también de ellos, Vale, me porque lo apunto para recordártelo luego. es interesante, sí. Y también la cuestión de los dídimos, que también dijimos que íbamos a hablar algo también Mm, sobre eso. Bueno, entonces, hablando de las abducciones, hablando de las abducciones, todo el mundo sabe muy bien por las películas que hemos visto, que son las abducciones. Son unos extraterrestres que en un determinado momento, pues no solamente pueden poseer el cuerpo energético de una persona y parasitarla, sino también su cuerpo físico, abducirla, llevársela y hacer experimentos con ellas, etcétera, ¿no? Pues el doctor Garnier contó una vez un caso que conocía él personalmente y su esposa Lucille, de una persona, una mujer, que hablando con el doctor Garnier le decía que ella llevaba embarazada ya 2 años y medio. Claro, el doctor Garnier cuando dijo que está embarazada 2 años y medio, le dijo, esta mujer no puede estar muy un bien de la embarazo cabeza. Esto. psicológico incluso podría ser. Sí, pero claro, cuando también la conocía Lucille, su mujer, pero cuando la mujer explicó el caso al doctor Garnier, entonces sí le creyó. Dice que esta mujer, que los extraterrestres la abducen, la inseminan, la embarazan y la vuelven a su tiempo. Y cuando va a dar a luz, la vuelven a abducir, le retiran al bebé, se lo quedan ellos y la vuelven a embarazar y la vuelven a su tiempo. Y así llevaba ya 2 años y medio. Jolín. Y los militares que conocían este caso y lo consideraban verdadero, pues estamos hablando de los militares, la seguían a todas partes para saber cómo vivía y qué hacía y cómo podía ser abducida, etcétera. Y al enterarse de que el doctor Garnier y Lucille estaban intentando ayudarla desde el punto de vista de la teoría del desdoblamiento del tiempo y del espacio, se acercaron un día a ellos y le dijeron que si les ocurriera volver a hablar con esa persona bajo riesgo de su integridad física. Entonces, claro, ante esa amenaza de los militares y conociendo al doctor Garnier y su mujer cómo funcionan, pues ya dejaron de verla, ¿vale? Dejaron de verla y no sabemos qué ha pasado con esos embarazos tan largos y vamos, y todo esto, ¿no? No lo sé, supongo que
si a los militares les interesa proseguir con la experiencia para sacar sus conclusiones y que siga embarazada y todo esto, claro, los bebés se los quedaban los extraterrestres y la embarazaban otra vez. Pero ¿y a dónde se los llevaban? ¿A algún lugar físico, a otro tiempo? ¿A dónde se No, los llevaban? supongo que a su nave espacial o a su tiempo, lo que sea, y allí se quedaban con el bebé para después hacer ellos sus investigaciones y lo que sea, Qué ¿sabes? fuerte. Y le implantaban otro bebé, otro bebé, otro embrión y zas, y así, ¿sabes? Ujú. Después también habló en relación con esto de los missing times. ¿Eso qué es? Missing times son, por ejemplo, que tú estás en tu realidad y de repente tienes una desconexión y cuando apareces han pasado 6 horas, 4 o 6 horas, ¿vale? Es como desaparición en el tiempo, ¿no? Tiene mucha relación también con las abducciones, ¿no? Con las abducciones de muchas personas que de alguna manera pues se han visto como desconectadas de su realidad durante 4 o 6 horas y que a la postre no saben, no tienen recuerdo, no han estado, ni lo que han hecho, ni lo que han vivido, su memoria no se acuerda de nada. Y en esos missing time la persona puede haber sido abducida y manipulada por los seres de otro tiempo, por los extratemporales, que pueden haber hecho experimentos con ella, ¿no? Además, por otra parte, esas personas cuando vuelven a veces tienen rasguños en diversas partes del cuerpo, hematomas, arañazos, heridas que podrían ser señales de experimentos que los extratemporales habían hecho con ella. Y dice Gardner Manner que hay más missing time de los que nos podemos imaginar, que la gente no habla por miedo, vergüenza o Hombre, lo que sea, que le tomen por loco, que ha desaparecido y tal, y no sé qué, o sea, que tampoco hablan de eso, ¿no? Y unido con los missing times están los implantes cerebrales. Es decir, los implantes cerebrales son pequeñas placas o piezas metálicas introducidas en diversas partes del cuerpo, sobre todo entre los dedos de las manos y de los pies, y recubiertas después de carne y de piel. Estos implantes, introducidos por los seres del futuro, producen en la persona implantada una programación celular, cerebral, un cambio de ADN, un control de los pensamientos, un control del sueño. Eso decía el doctor Garnier, que hay varias personas que tienen implantes cerebrales. Y para reconocer si tenemos implantes cerebrales o no tenemos implantes cerebrales, el método que nos indicó el doctor Garnier es poner una brújula encima de la cabeza. Ya sabemos que las brújulas, la aguja de la brújula apunta siempre al norte, ¿no? Pues si al poner una brújula encima de la cabeza ves que la aguja de la brújula no apunta al norte, sino que tiene una desviación, posiblemente tengas un implante cerebral. De hecho, no valen las brújulas de los celulares o de los móviles, tienen que ser brújulas normales, ¿vale? Que madre mía. estén imantadas. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, en una de las formaciones nos pasó la brújula a todos. Bernard, el marido de Carolina, la traductora, iba pasando encima de nosotros con la brújula y yo he estado en dos formaciones y no he visto a nadie que tuviese desviación Implante. de esto, ¿no? Pero en otras formaciones, el doctor Garnier ha dicho que sí se ha movido la aguja. O sea, quiero decirte que hay alguien Qué que fuerte. tenía implantes. Entonces, ¿cómo se puede eliminar los implantes cerebrales? Dice que la mejor manera de eliminar los implantes cerebrales es comunicárselo a tu doble antes en el adormecimiento y decirle, mira, me han puesto un implante cerebral, porque claro, el doble no sabe nada porque no nos ve ni nos oye nada, pero si le dejas la información en el agua del cuerpo, cuando viene a ti va a leerla, va a verla, ¿no? Entonces, él se encarga de desactivarlos y desconectarlos para que no influyan en nosotros. Y también dijo el doctor Garnier de los implantes cerebrales que estas piezas metálicas, una vez retiradas del cuerpo, Mm. porque a veces se les han podido sacar con pinzas o lo que sea, se las puede llevar al laboratorio para ser analizadas. Dice, pero hay que llevarlas al laboratorio pronto porque misteriosamente desaparecen en un corto periodo de tiempo. O sea que si no se llevan, es curioso, pero es lo que dijo. Si no se llevan a analizar en un corto periodo de tiempo, no sé cuánto, las piezas se difuminan, desaparecen o se desintegran y ya no hay rastros. Hay que llevarlas pronto, ¿no? Ujú, O sea, es lo que dijo de los implantes cerebrales. ujú. Y después también habló en referencia a todo esto de los extratemporales, extraterrestres. Habló de los
crop circles, que Los son esos... círculos en eh, el trigo, ¿no? eso es, los círculos en el trigo, en las cosechas, en los pastos, que los militares saben perfectamente que existen y que los generan los extraterrestres, pero para no dar esa información a la gente, lo que hacen es generar círculos falsos y decir después a la gente que ha sido hechos por manos del hombre. Pero lo que pasa es que muchas veces, junto a los círculos falsos que han creado los militares, aparecen círculos auténticos vueltos a crear por los extraterrestres, mucho mejor hechos y con dibujos el diagrama de desdoblamiento o mensajes o cosas así, ¿sabes? Pero había un argumento que escuché una vez a una persona decir que me pareció bastante coherente, que decía, a ver, quien oculta la existencia de los extraterrestres son los militares, son ellos quienes tienen el interés de ocultarlo, pero los Sí, extraterrestres hay algunos que no tienen ese interés, que quieren darse a conocer, entonces me parece un poco raro o extraño que consigan todos los militares como ocultar todas las pruebas y hacernos creer que pues no existen, ¿no? O sea, me parece raro que los extraterrestres no encuentren una forma como de manifestarse a todo el mundo y que creamos su existencia si realmente existen, ¿no? sí, sí, no, evidentemente, desde el punto de vista de los extratemporales, no pueden hacerlo todavía porque el futuro no ha igualado en velocidad a nuestro presente y el pasado menos todavía porque tiene que igualarse con nuestro presente, pero posteriormente. O sea que no se pueden dar a conocer a plena luz del día todavía, ¿sabes? Entonces mandan señales, mandan signos, mandan cosas a través de portales que ellos conocerán, cómo poder hacerlo. Tienen abducciones. Tienen missing times, tienen implantes, o sea, intentan manipular de muchas formas y muchas, pero no cara a cara todavía. Eso será en la sexta explosión solar en el año 2033 o antes, no sabemos, cuando veremos a esos seres extratemporales, extraterrestres, como tú quieras decir, del futuro, a plena luz del día en nuestro tiempo. Bueno, está claro que Eh, los extratemporales del futuro no les interesa que conozcamos su existencia. O sea, ellos No, precisamente quieren ocultarla, claro. claro, quieren ocultarse para que no los descubramos y seguir manipulándonos todo lo más posibles. Así que está claro que no quieren saber nada de todo eso, ¿no? Está claro. Y de los extratemporales, pues eso, ¿no? Eso es lo que he hablado más o menos así en líneas generales, que estamos a la espera de que se den a conocer pues ya absolutamente clara, ¿no? En 2033, ¿no? Sí, o antes. Depende de los dobles, también cuando sean las explosiones solares. Claro, todo esto estamos hablando desde la teoría del desdoblamiento del tiempo y del espacio, porque desde otra perspectiva o desde otro eje de coordenadas te dirían que no es así. Pero desde el punto de vista de lo que estamos hablando, de la teoría del desdoblamiento del tiempo y del espacio, el tiempo está limitado al 2033 para la sexta explosión solar como máximo, Mm. ¿vale? No nos olvidemos también que Jean-Pierre creía que 2012 era una fecha del fin del Sí, mundo donde se sí. produciría también estas dos explosiones solares a la vez, estas dos últimas, Y no se dio. y no se dio. Entonces, claro, puede ser que tampoco se dé. No sé, es que también hay tantas cosas, Miguel Ángel, yo me he dado cuenta de que hay por internet tantas teorías, tantas... Bueno, Ah, claro, hay esto es muchas. Ah, científico, ¿no? Pero hay sí. tantas deducciones que pueden ser, que son lógicas, o por lo menos que suenan lógicas, y que dice la gente, oye, pues va a caer un meteorito, pues es que eso quién lo sabe, nadie, o sea, no podemos salir al espacio a la misma vez si hay un meteorito viniendo hacia la Tierra. Entonces, como muy complicado todo esto, como creerlo, ¿no? Hablando del meteorito, conoces a JJ Benítez, ¿verdad? Sí. Ha escrito un libro que se llama Gog, hablando de que el 29 de agosto del año 2027 va a caer un meteorito de no sé cuántos kilómetros sobre la Tierra y va a producir un desastre de 9 años de oscuridad sobre la Tierra y que van a morir 1.200 millones de personas. Dice, ojalá me equivoque, pues ya tengo una botella metida en la nevera para que me equivoque para poder beberla, pero lo decía así serio. Sí, pero JJ Benítez se equivoca en muchas de las cosas que ha dicho Se- y además más nos vale con el pensamiento, como dice Jean-Pierre, desviar ese meteorito y que se vaya a otra parte. O sea, no, no hay que pensar en ello porque si no lo atraemos. que se vaya corriendo. De hecho, al doctor Garnier le dieron un premio cuando presentó su teoría en el año, no sé si fue en 1988 o así, en uno de sus artículos, por la atracción de planetoides hacia nuestro sistema solar, o sea, estos meteoritos y tal. O sea, de alguna manera estamos atrayendo, dice que es como una respiración.
la Tierra produce volcanes y manda energía hacia afuera y, por otra parte también atrae meteoritos y asteroides, etcétera, ¿no? Y bueno, pues hay alrededor del cinturón de Kuiper, cada vez más meteoritos y bastante grandes. Esperemos que no se acerque ninguno de esos a nuestra órbita y nos produzca un susto. Hombre, al creador no les interesa matarnos a todos a la vez, que si no se No, queda sin respuestas a sus exactamente. preguntas. Vamos a hablar ahora del tema de que me has dicho antes que te lo recordaras de los embarazos gemelares, que me habías dicho que había algo que decir sobre ello, Sí, de los embarazos gemelares y de los niños terminales, con los niños de 7 años, menores de 7 años con enfermedades terminales. ¿vale? Que eso también ha dicho poco, pero como estamos hablando de todas estas cosas, pues vamos a hablar de los embarazos de gemelos. Dice que cada vez más existen los embarazos de gemelos, porque los dobles tienen ganas de que encarnen más gente para que se produzca cuanto antes el borrado de potenciales Ujú, y todo esto, ¿no? Pero es curioso que dice que la mayoría de los embarazos últimamente son de gemelos, pero uno de ellos no nace. Es decir, arregla sus potenciales en los 3 primeros días o los 40 primeros días y se va. ujú, Y es el segundo el que nace y arregla los potenciales que tiene que arreglar, incluso con los 108, con el encargo que le ha dado los 108 amigos del doble en el pasado. Porque ujú. eso ya hablamos también, ¿no? Si no lo Sí, hablamos después. Sí. Entonces, el doble del niño que ha arreglado sus potenciales va a ayudar al doble de su hermano para arreglar también los suyos. ¿Vale? Entonces, eso es lo que dijo el doctor, ¿no? Que de los dos, uno los arregla y se va, otro encarna para arreglarlos y el doble del que se ha marchado va a ayudar también al doble del niño para arreglar mejor los potenciales que tiene que arreglar. Eso referente a los embarazos de embarazo. gemelos. Ujú. Y respecto a los niños de las enfermedades terminales, Es que esto también es muy curioso porque se te desgarra el corazón, ¿no? Ver a niños menores de 7 años o con 7 años rapados con cáncer en los hospitales o con enfermedades terminales y tal. Y bueno, los ves a todos con una aceptación, con una tranquilidad y con una lógica tal que sorprende a los médicos y a los enfermeros, al personal sanitario, ¿no? Eh, Cuando los niños están más tristes y presentan cierta ambigüedad es cuando están los padres ujú, o las madres con ellos en los hospitales, porque los padres no comprenden lo que sucede, ¿no? Ellos quieren que los niños se curen y que salgan de ahí cuanto antes, lo cual es totalmente legítimo y totalmente normal, ¿no? Normal. Pero el doble de esos niños ha encontrado en esa enfermedad terminal la forma de acabar, de arreglar los potenciales lo más pronto posible y sacar a esos niños de esta realidad cuanto antes. Entonces, los niños conocen esta situación porque están con su doble, porque son menores de 7 años, de alguna manera tienen esa intuición, e incluso alguno de los niños, cuando al ver la tristeza de sus padres, los padres han escuchado decirles a ellos, no pasa nada, mamá, solo estoy volviendo a casa. O sea que los niños tienen conciencia de lo que está sucediendo y de que esa enfermedad terminal no es una desgracia total, sino que es un medio que ha elegido su doble para cumplir el objetivo de la encarnación, que es arreglar cuanto antes los potenciales y salir de aquí cuanto antes. ¿Vale? Eso lo dijo también el doctor Garnier en una formación. me parece muy curioso que lo digas porque justamente yo tengo un E15 cronificado desde hace prácticamente un año, casi y medio ya van a pasar casi un año y 6 meses. Y es un problema que yo decía, tío, y si yo hago el adormecimiento súper bien, yo creo que escucho más durante el día a la información del desconocido, el futuro aliado que enemigo, intento hacerlo lo mejor posible, tener pensamiento de benevolencia, estar en el camino y tal, hago mi esfuerzo. Digo, ¿por qué narices no consigo curarme de este problema? Porque además era gordo, o sea, tengo el ligamento destrozado, pero es que además tengo dos Joder, nervios bloqueados uf, completamente y que eso me provoca más dolor todavía. Entonces, justo este fin de semana venía mi tía a mi casa y me ha hecho espargiria, que son como unos soplidos. Y me ha solucionado una barbaridad. El problema no me duele ya prácticamente nada. El qué nervio sí es bueno. cierto que lo sigo teniendo un poquito bloqueado. Pero, o sea, lo que quiero decir con esto es que, aunque seas una persona que aplique la ley, que viva la ley y tal, eso no quiere decir que vayas a dejar de tener problemas, que vayas a dejar de tener enfermedades,
que vayas a dejar de tener como dificultades en la vida, cuando las dificultades están ahí para hacernos más fuertes y algo yo tenía que aprender de todo esto con ese 15 cronificado, ¿no? Sí, es como tú dices. De hecho, yo tengo un problema del estómago desde la infancia. Y bueno, yo no conozco la ley solamente desde el año 2020, 5 años y pico, nada más. Pues no hay manera, chico. Mm. El doble ya lo sabe, porque ya se lo dijo en su día, y no es cuestión de estar repitiéndoselo todos los días, porque esto sería no tener confianza en él. Y si yo te digo a ti una cosa, ya te quedas con la copla. ¿Sabes lo que quiero decirte? Pues a Miguel Ángel le pasa esto, no tiene que estar, oye, que te dije ayer, oye, que te dije antes de ayer, oye, no, no, ya lo sabes. Entonces, si el doble ya lo sabe y no me quita esta enfermedad, porque tengo varias patologías en el estómago, hernia de hiato, digestiones lentas, digestiones pesadas, gastritis crónica, pólipos, o sea, siempre ando con problemas de estómago. Entonces, quiero suponer, quiero suponer que si hago bien, solo hay dos opciones, o que esté haciendo mal el adormecimiento y que mi doble no vaya al futuro ni arregle nada. Quiero suponer que no es así, que lo hago pues algunas veces bien, ¿no? Entonces el doble sabe todo esto. Y si no se arregla definitivamente el problema, es porque el doble a través del mismo igual está consiguiendo resultados que yo no puedo entender porque no tengo su perspectiva, pero que está consiguiendo avances en el borrado de potenciales, la eliminación de potenciales, y que esto no es fundamental o prioritario para el doble en estos momentos, sino que hay otra cosa que es fundamental, que es avanzar en el borrado de potenciales, en el arreglo de potenciales para sacarme de aquí cuanto antes, ¿sabes? O sea que lo que tenemos que tener muy claro muchas veces es que es verdad. Lo primero de todo en nuestra encarnación es que el doble vaya al futuro y arregle potencial para que podamos marcharnos. Pero en el entretiempo también se trata de vivir lo más equilibrado posible, con salud, con abundancia en el sentido de que no nos falte nada, con serenidad, con paz, etcétera. Eso es lo que se trata, ¿no? Entonces, si no se da una solución al problema de una patología orgánica, bien sea tu esguince del ligamento cruzado, o bien sea mi pobre estómago que achacoso desde mi infancia, o lo que sea, el doble sabe esta circunstancia, tiene que haber un motivo mayor para que no lo solucione ya a los 40 días de la cuarentena. ¿Sabes lo que quiero decirte? Entonces, esta es una de las cuestiones que más me han molestado y tengo que decirlo A públicamente. veces incluso la enfermedad es un cambio de dirección en la vida, porque por ejemplo a mí con el También. tema del ligamento yo era una persona que hacía una barbaridad de deporte hasta el punto de que creo que era Claro. excesivo y esto me ha obligado a pararme y a ver que era Mm. posible ser feliz y vivir contento y tal sin hacer deporte, es decir, sin producir todas esas hormonas que produce cuando haces deporte, algo que yo antes creía que era imposible. Sí, sí, sí. Todo tiene un sentido y claro, no sabemos muy bien, claro, porque nosotros vivimos de las perspectivas espaciotemporales de nuestra realidad y con nuestra memoria y nuestra conciencia, pero no tenemos la conciencia de nuestro desdoblamiento. ¿Quién es nuestro desdoblamiento? El doble, que espero que soy yo mismo, que soy yo mismo. Yo mismo sé muy bien lo que mejor me conviene. Que eso vamos a hablar después un poquito de eso, de la última entrevista del doctor Garnier, también, ¿sabes? Vamos a hablarlo, introdúcelo. Vale, no, pues que el otro día vi una última entrevista del doctor Garnier, que es del 18 de agosto de este año, en un podcast de un chico que se llama Miguel Ruiz Gil. Tiene un podcast de, no sé, de miles de seguidores, y sobre todo para empresarios y para gente del mundo de la economía y tal, pero sigue mucha gente. Entonces, pues hizo una entrevista al doctor Garnier de 38 minutos o así, donde le escuché decir varias cosas que yo no había oído antes. No había oído antes. Por ejemplo, voy a empezar por la segunda antes que esta que hablo ahora, porque esa no la había oído nunca. Igual lo ha dicho en otras formaciones, ¿eh? Que yo no he oído desde el octubre del 22, igual lo ha dicho en otras formaciones. O sea, pero que yo no lo había escuchado hasta esta entrevista, que decía que cuando tienes, por ejemplo, pensamientos malevolentes, por ejemplo, de ira o de enfado o de cabreo o de un problema que te es obsesivo, hasta ahora lo que habíamos visto es que lo que debíamos de hacer es cambiar de informante. Nos está informando el futuro malevolente, lo que tenemos que conseguir es que nos informe el futuro amigo del doble. ¿Cómo se hace eso? Teniendo un pensamiento de benevolencia durante el día, así cambiamos de informante,
y los amigos del doble nos mandan información que le ha dado el doble para nosotros. Así cortamos las informaciones del futuro malevolente y nos tenemos acceso a las del doble, ¿no? Entonces has cortado. Eso no quiere decir que al instante siguiente vuelvan otra vez las malevolentes. Esto siempre y cuando hagamos bien el adormecimiento por la noche, porque si no hay adormecimiento, no hay amigos del doble en el futuro, no hay informaciones que dar. Pero bueno, suponiendo eso, es así. Pero es que ahora he escuchado otra cosa en la entrevista con el doctor Ranier, que aconsejo al que quiera escucharla porque es muy, muy enjundiosa. Pues decía que eso, que cuando te viene un pensamiento, pensamientos malevolentes de cualquier tipo que sea, no sé, de ira, de maldad, no sé, quieres matar a alguien o pegar a alguien, o de lujuria, o yo no sé, que cada uno imagine un pensamiento malevolente que le viene, dijo lo siguiente: lo que hay que hacer es no pensar en nada, como si no tuvieses cerebro, como si no tuvieses cerebro. Dice, ya sé que esto es difícil de hacer, quedarse en blanco, o sea, no pensar en nada, porque siempre llegan pensamientos. Quedarse un rato sin pensar en nada, como si no tuvieses cerebro, y así de esa manera bloqueas todo tipo de pensamiento que te está llegando y no retroalimentas los pensamientos que te llegan de ira, de lujuria, de asesinato, de lo que sea. Ya has bloqueado todo eso y lo que te llega después es distinto. Has como pegado un hachazo ahí. Eso no lo había escuchado en ninguna formación en la que he estado. Sí que había escuchado lo otro que he dicho al principio. Sí que había escuchado lo otro que había dicho al principio. Entonces, bueno, conociendo las dos cosas se pueden hacer las dos, porque si tenemos en un momento alguien es capaz de bloquear como si no tuvieras cerebro, quedarte en blanco durante unos segundos, has bloqueado la información, Mm. la has bloqueado, no te llega, no puedes retroalimentarla ni generarla de nuevo en el futuro. Pero yo tenía entendido lo mismo que tú que has dicho al principio, de que cuando tú tienes un pensamiento malevolente, la forma de contrarrestarlo es teniendo un pensamiento benevolente. No es Eso es. no pensar en nada. No, por eso me ha sorprendido y por eso lo digo aquí en el canal, que cada uno lo vea y lo oiga por sí mismo, porque ahí está dicho por el doctor Garnier, cuando le pregunta a Miguel Ruiz, le pregunta y le responde así. No, no responde con la primera opción, responde ahora con la segunda. Ya. Mm. Y no le explicó mucho más. Lo que he dicho yo es lo que dice él ahí en la entrevista. Yo, de todas formas, me resulta más fácil entrar en la ley y tener un pensamiento de benevolencia hacia una persona que intentar quedarme en blanco unos segundos, porque aunque intente quedarme en blanco, yo creo que estoy recibiendo pensamientos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Claro que hay gente que tiene la habilidad igual Gardner la tiene. Y por eso dice él, es que es difícil. La gente no lo puede hacer tan fácil. Es que esto es difícil de quedarse como si no tuviese cerebro, quedarse en blanco durante unos segundos. O sea, parar todo el mecanismo, ¿sabes? De la mente. Pero bueno, yo lo digo para que la gente sepa que el Gardner lo ha dicho y que está ahí y lo puede comprobar perfectamente al escuchar el audio o el Genial. ¿Y vídeo de la esta. otra cosa que había dicho que te había llamado la atención y que no lo había escuchado antes? Bueno, no había escuchado, lo había escuchado, pero saqué después una conclusión al respecto de lo que había escuchado. Es decir, él dijo sobre los 10 primeros minutos de la entrevista que no estamos programados, sino que somos libres, ¿vale? Que los seres humanos no estamos programados, o sea, no tenemos, no somos robots, que tenemos que un determinado programa y seguirlo, sino que somos libres. Entonces, deduciendo de ahí lo que ya sabíamos, es decir, ¿cuál es nuestra libertad en esta realidad? En esta, no en el espacio del creador, en el espacio de tinieblas. Solo tenemos la libertad de un interruptor. Hacer clic, clac. Dar paso a las informaciones del futuro malevolente o cortarlas y dar paso a las informaciones del futuro amigo del doble. ¿Vale? Cuando nos damos cuenta de que estamos recibiendo malas informaciones, damos el interruptor, clac. Entramos en la ley, tenemos un pensamiento de benevolencia hacia una persona y entonces, al hacer ese clac, nos llegan las informaciones del doble a través de sus amigos. Esa es nuestra libertad, la del interruptor. Pero hay que deducir algo más. Aunque seamos, o sea, que somos o marionetas del futuro ajeno o marionetas de nuestro doble, de los amigos del doble. Pero ¿qué es ser marioneta del doble? No es no tener libertad, porque ¿quién es el doble? El doble es nuestro propio desdoblamiento en el futuro, en el espacio del creador. O sea, soy yo mismo. El doble soy yo en otro tiempo.
En en el espacio del creador, espacio inicial, yo era criatura inmortal y me desdoblé en otra criatura que es el doble, que soy yo mismo. Ahora no estoy en el espacio del creador, en el espacio inicial, pero mi cuerpo energético está aquí y mi desdoblamiento sigue allí, en el pasado, en el tiempo 7 del espacio inicial. Luego soy yo mismo y si yo mismo me doy las mejores informaciones a mí mismo, lo hago con total libertad. Luego soy libre. ¿Ok? Eso tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos del doble no es un tercero. Soy yo mismo, claro. Claro, es que soy yo desdoblado, es mi propio desdoblamiento. Pasa que hemos perdido la memoria de todo esto y nos parece que el doble es alguien ajeno a mí. No, no, no. El doble no es alguien ajeno a ti, eres tú mismo desdoblado en otro tiempo y con y con unas capacidades inmensas porque estás en el espacio todavía, en el tiempo 7 del espacio inicial y conoces toda la realidad, conoces las preguntas del creador, conoces lo que hay que hacer, no has perdido la memoria y tienes las mejores informaciones para darme a mí mismo con total libertad. Luego yo mismo me estoy dando las informaciones, luego soy libre. Claro, es curioso porque entonces las opciones a elegir son o escucharte a ti mismo o escuchar a un doble desconocido ajeno. Claro, por eso cuando hablamos de voluntad propia, no tener voluntad propia, no, nosotros voluntad propia no tenemos porque la voluntad nos viene del futuro ajeno, ¿sabes? Esa es la voluntad del futuro ajeno. La voluntad verdadera es la voluntad de nuestro desdoblamiento, que es la de nosotros mismos. Y esa es buena, ¿vale? Venga, vamos a profundizar ahora en el tema de los dídimos. Y te quiero, bueno, primero explica lo que es y luego te quiero hacer otra pregunta relacionada con el doble del dídimo de Jesús, porque esto hay que aclararlo un poco. Pero bueno, cuéntame los dídimos, exactamente qué son y tírate el tiempo que quieras porque esto creo que se necesita tiempo para explicarlo. Siento mucho no tener la posibilidad de tener un diagrama donde explicarlo todo con los tiempos del espacio inicial y del espacio de las tinieblas. Esto lo explica muy bien Óscar Martín en sus talleres porque ha creado unos PowerPoints donde son muy gráficos, muy intuitivos y se ve todo muy bien. Pero bueno, intentaré hacerlo de forma verbal lo más sencillo posible para que la gente lo pueda entender aún sin el apoyo audiovisual, visual, ¿no? Sobre todo de Intentaré yo poner imágenes. sino alguna imagen que pueda ayudar. Sí, bien, entonces, dídimo en griego significa gemelo, ¿vale? Dídimo en griego significa gemelo. Quiere decir lo siguiente, el creador de nuestro desdoblamiento del tiempo y del espacio, nuestro horizonte de observación, se desdobla en miles de millones de criaturas, pero no se desdobla de una en una, lo hace de dos en dos, lo hace de pareja en pareja, ¿vale? O sea que nosotros, al ser creados, no somos creados como criatura inmortal sola, sino somos una pareja. Dídimos, tenemos un gemelo, ¿vale? O sea, crea una criatura inmortal y a su mismo tiempo otra criatura inmortal que va a funcionar de pareja. O Eso sea, es, los funcionamos de dos crea, en dos. sí, las crea por parejas. Por ejemplo, crea la criatura inmortal. Los primeros dídimos, para entendernos bien, serían Adán y Eva. Así nos Un entendemos. segundo, Miguel Ángel. Entonces, eso pues lo que se dice de las almas gemelas y de encontrar a la persona con la que encaja No, aquí. no tiene que ver. Tiene que ver con el movimiento del desdoblamiento del espacio y del tiempo, ¿vale? No, no tiene tanto que ver con almas gemelas de encontrar a tu pareja perfecta, ideal o lo que sea. No, 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 no tiene nada que ver. Es un movimiento de desdoblamiento que hace el creador para crear, para que no estemos solos, es decir, para que estemos siempre en una unión, ¿vale? Estamos en una unión. Entonces, hay miles y millones de parejas en el espacio inicial, el espacio del creador. Decías que las primeras eran Adán y Eva, que perdón, te Le interrumpo llamamos, ahí. para entendernos bien, la primera pareja sería Adán y Eva, ¿vale? Es creado en el tiempo 4 Adán y Eva. No es así exactamente, pero no quiero liar más a a la gente. Vamos a decir que es en el tiempo 4 Adán y Eva. El doble de Eva, el doble de Adán estaría en el pasado, en el tiempo uno, y el doble de Eva estaría en el tiempo 7 en el futuro. De esa manera, tienen un doble en el pasado y un doble en el futuro, y se puede dar perfectamente la anticipación de las informaciones.
Es decir, la información funciona del pasado al presente, del presente al futuro, del futuro hacia el creador, y el creador hace la síntesis y vuelve otra vez al presente con las tres velocidades de información. La que va del creador a las criaturas, que es la nuestra, de 300.000 kilómetros por segundo. Después, la que va de las criaturas inmortales a los dobles, que es de 122.000 millones de kilómetros por segundo. Y la que va de los dobles al creador, al pasado, que sería de 857.000 millones de kilómetros por segundo. Las tres velocidades, dos de ellas superiores a la velocidad de la luz. Bien, entonces hay que tener en cuenta que son miles de millones de estas criaturas, ¿vale? Unas están en las criaturas inmortales con su cuerpo físico inmortal, están en el tiempo 4. Los dobles de Adán están en el tiempo 1 y los dobles de Eva están en el tiempo 7, ¿vale? Ese sería en el espacio inicial. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que hubo un fallo, bueno, un fallo o una elección por parte de las criaturas inmortales. Querían hacer una aventura, aceptaron un potencial malevolente y tuvieron que salir del espacio del creador del espacio inicial y por eso estamos aquí ahora, ¿sabes? Entonces, ahora hay un movimiento difícil de decir verbalmente porque la gente se va a liar, pero tanto las criaturas inmortales, los cuerpos energéticos, como los dobles de las criaturas inmortales salieron del espacio del creador, ¿vale? Voy a decir los movimientos, aunque la gente no se quede con ellos, ¿vale? Bien, el doble de Adán, que está en el tiempo 1, va al tiempo 7, donde está el doble de Eva, ¿vale? De acuerdo. Después, el cuerpo energético de la criatura inmortal, Adán, va al cuerpo físico de Adán, que está en el tiempo 7, ¿vale? El cuerpo energético de la criatura inmortal va al doble, ¿vale? De Adán, que está en el Ah, al tiempo doble de 7. Adán, eso, vale. Sí. Después, el cuerpo energético de la criatura inmortal Eva va al doble de Eva, que está en el tiempo 7, ¿vale? Pero ahí no acaba la historia. Como ves, esto sin visualización es complicado. Pero el cuerpo energético de Adán no iría al doble de Adán que está en el tiempo uno. No, porque el doble de Adán en el tiempo 1 pasado ya al tiempo 7. Vale. Por eso te digo que yo digo los movimientos, pero sin verlo gráficamente. Ya, ya, no, claro, pero ahora mismo no tengo la imagen mental. Yo pondré la imagen, no te preocupes, pero yo la tengo. Vuelvo a repetir otra vez. La posición inicial es criaturas inmortales. Adán y Eva en el tiempo 4, doble de Adán en el tiempo 1, en el pasado, y doble de Eva en el tiempo 7. Ahí se da la anticipación perfecta, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Cometimos un error, quisimos investigar qué hay más allá del cerrojo de que en otros tiempos aceptamos un potencial que no era para el bien común de todas las criaturas en el espacio inicial que se muevan por telepatía y lo que afecta a una afecta a todas y fuimos expulsados, nos autoexpulsamos de ahí. Entonces los movimientos son los siguientes. Primero, a la salida del espacio del inicial. El doble de Adán del tiempo 1 pasa al tiempo 7, ¿vale? El doble de Eva está en el tiempo 7, se queda ahí de momento. ¿Vale? Ahora hay un cambio en los cuerpos energéticos de las criaturas inmortales de Adán y Eva en el tiempo 4. El cuerpo energético de Adán va al doble de Adán en el tiempo 7. ¿Vale? Y el cuerpo energético de Eva va al doble de Eva en el tiempo 7. Pero ahí no acaba la cosa. Ahora vienen las diferentes encarnaciones en el espacio de tinieblas. Claro, en el tiempo 10 donde estamos ahora. Eso es. Entonces, vamos a hacerlo despacio para entender un poco cómo va la cosa. Bien, el doble, el doble de Eva, el doble de Eva, con su cuerpo energético y el cuerpo energético de Eva, de la criatura Eva, va al tiempo 10, 7, al tiempo 13, que es el futuro del futuro, ¿vale? Pasa del tiempo 7 al tiempo 13, ¿vale? Después, eh, el doble de Adán se queda en el tiempo 7, pero el cuerpo energético de la criatura Adán encarna en el tiempo 4, donde estamos ahora. ¿Vale? Y todavía hay otra encarnación del doble de Eva, que estaba en el tiempo 13, encarna en el tiempo 16
el cuerpo energético de Eva pues en una especie también de piel de mono en ese tiempo, ¿vale? O sea, se ha desplazado todo al espacio de tinieblas. Y de ahí se intenta hacer otra vez la anticipación, pero ya el problema es que se han separado los dídimos. Ya no están en el tiempo cuatro juntos, sino uno está en el futuro, el otro está en el pasado, el cuerpo energético de Adán está en el tiempo 4, el cuerpo energético de Eva está en el tiempo 16. Y ese es el problema. El problema es que todo eso tiene que volver a la realidad inicial para que podamos volver al espacio del creador. No, no solamente hace falta volver al espacio del creador, sino que necesitamos a nuestro dídimo también en el tiempo 4 para que se pueda hacer otra vez la anticipación de las informaciones. ¿Y qué ocurre si volvemos sin nuestro dídimo? No te preocupes, volveremos, porque el doble va a ir a buscarlo al futuro, ¿vale? No quiero decirte, volveremos, lo va a ir a buscar al futuro. Una vez que hayamos hecho, por ejemplo, nuestra misión, hayamos vuelto a nuestro doble, esperamos nada, unos minutos a que acabe el ciclo, y ahí en el final del ciclo, si hemos hecho bien las cosas, nuestro doble va a ir al futuro a buscar a nuestro dídimo para traerlo a su sitio, y va a traer también a los amigos del doble que han ayudado al doble en esta tarea de borrar los potenciales para llevarlos al espacio del creador. O sea, todos los amigos del doble que han ayudado al doble a que nosotros podamos triunfar y hacer nuestro propósito, nuestro objetivo, van a ser sacados del futuro y llevados al pasado, al espacio del creador otra vez. ¿Y hay alguna forma de ponernos en contacto con los desconocidos del futuro aliados? Solo el doble lo puede hacer. O sea, nosotros mismos, yo mismo, mi desdoblamiento todas las noches va y está en contacto con Pero los... nosotros no podemos, yo qué sé, hablar con él y decirle, No, oye, habla con el doble y dile esto, o que me diga esto. nuestra información es a través de nuestro desdoblamiento. Es el que Vale, tiene la llave para comunicarse con los amigos del doble, para presionar a los desconocidos del futuro a cambiar los potenciales, porque de eso también hemos hablado, ¿no? Cuando un sí, desconocido del futuro no quiere cambiar el potencial, hemos dicho lo que pasa. no, Pues lo decimos ahora, porque pueden suceder varias cosas. Imagínate que el doble va por la noche, hacemos bien el agradecimiento, va al futuro y ve que un ser del futuro tiene uno de nuestros potenciales y le dice, bueno, cámbialo porque este potencial está haciendo mal a muchas personas. Si lo cambia no pasa nada. ¿Entiendes lo que quiero decirte? O sea, no pasa nada, pues se modifica, es como si se hubiese sido eliminado o borrado. Aunque no haya sido eliminado, es modificado. Pero hay seres del futuro que no quieren modificar su potencial, están muy a gusto con ese potencial y quieren seguir utilizándolo. Entonces se produce un choque de energías entre los dos dobles. Entre el doble del pasado y el doble del futuro se produce como una explosión que dice Gardner Manuel que es como una supernova de la fuerza y energía que hay, una potencia impresionante, donde salen despedidos los dos. El doble que se negaba a cambiar el potencial es lanzado a la noche de los tiempos, al más lejano futuro con el potencial y queda inaccesible ya para nadie, no puede ser afectado hasta que no acabe el ciclo, es lanzado lejos. Y el doble queda también ya inaccesible, ha sido expulsado. Y nuestro doble vuelve repentinamente también de la explosión a su tiempo, porque ha sido muy fuerte. Entonces, muchas veces se produce que te despiertas bruscamente en la cama porque ha salido bruscamente tu cuerpo energético del pasado, del tiempo del doble, y el cuerpo energético del doble ha salido también disparado, y como ha sido a través de esa explosión, ha sido muy brusco, entonces te despiertas como sobresaltado. podría ser esa la razón por la que hay personas, a mí me pasa, de vez en cuando, que me despierto a lo mejor una noche 5 o 6 veces, es porque se topa el doble con esos desconocidos del futuro que no quieren cambiar el potencial. Una de las explicaciones es esa, pero dice que tiene que ser que te despiertas como así, como sobresaltado. No que te despiertas, sí, no yo me despierto también igual una vez o dos, pero voy al servicio, vuelvo porque tengo necesidad de ir al servicio, Yo ¿no? también. Pero esto sí, pero eso es normal. Pero lo que no es normal es que, por ejemplo, estés durmiendo paciblemente y de repente ¡pa! Te despiertes así, ¿sabes? Que te ves un bote en la cama. ¿Sabes lo que quiero decirte? Eso es porque posiblemente haya habido un enfrentamiento y haya habido una explosión potentísima con una supernova y una energía liberada que ha expulsado a los dos dobles, y uno a cada lado, y entonces han salido los cuerpos energéticos bruscamente de cada uno de los dobles y te has despertado. O sea que eso se ha producido, ¿no? Y ahora te quiero preguntar por una cosa que has mencionado antes, que has dicho.
textualmente, elegimos aceptar ese pensamiento malevolente y me refiero a cuando estábamos en el mecanismo perfecto y éramos criaturas inmortales. Vale, este Ah, es sí. un tema que quiero debatir contigo porque hay muchas personas que no conocen la teoría y que dicen, nosotros hemos elegido venir aquí, pues para hacer una experiencia, porque en el mundo, bueno, Sergio Mejía, que es con el que hablé esto, me decía el mundo del espíritu, refiriéndose a ese tiempo 4 donde estamos. El cuerpo es inmortal, no puede hacer ninguna experiencia, no vive como los sentimientos, por ejemplo, de un ser humano, ni experimenta pues lo que es el mal, el bien, la dualidad, ¿no? No experimenta como la dualidad. Entonces te quiero preguntar si, y como Jean-Pierre ha dicho que hay personas que vienen aquí por curiosidad y otras a pasear, te quiero preguntar si quizás es posible que hayamos venido aquí no por error, que a lo mejor algunas personas sí han venido aquí por error, sino por simplemente decir, tío, estoy aburrido en el mundo del espíritu porque soy inmortal, no muero, y aquí no experimento nada. Oye, que se sentirá ir al espacio de tinieblas y sentir cosas y experimentar la dualidad, ¿no? Mm. Comprendo la pregunta y me sorprendió también cuando Arnier Malet en esa entrevista dijo que hay varios dobles que salieron del espacio del creador inicial, no autoexpulsados por un potencial malevolente que crearon, sino por curiosidad y por amistad con otros dobles. O sea, dos posibilidades. Curiosidad. Al final del ciclo se abre un espacio de 180 años en el que se cambia de ciclo, se abre el cerrojo y se puede pasar de un lado a otro, ¿sabes? Entonces, no te diría que muchos, por curiosidad, por saber qué hay más allá, aunque no tenían ninguna obligación de salir, lo hicieran. Y otros por amistad, al ver que es... Porque allí, al vivir todos en telepatía, se generan muchas amistades y habrá muchos lazos y muchas cosas. Entonces, al ver igual que a uno de sus amigos y dobles y todo esto salen de allí, por amistad con ellos también lo hagan. ¿Sabes lo que quiero decirte? O sea, me voy contigo para ayudarte a que vengas cuanto antes otra vez. No sé, por altruismo, digamos, por altruismo. No, no tengo ninguna necesidad de salir de aquí porque yo no he cometido ese error de generar un potencial malevolente, pero porque te estimo de manera desmesurada, me voy a salir contigo para intentar que vengas cuanto antes otra vez aquí mismo. Son esas dos opciones que dijo él, amistad o curiosidad. Yo no lo había oído nunca, solo había oído la primera, entiendo lo que quiero decirte, ¿no? La autoexpulsión por generar potenciales que no eran benevolentes para todo el colectivo de miles de millones de seres. Y eso te autoexpulsaba para preservar la benevolencia telepática de todos ellos, ¿sabes? Pero él añadió curiosidad y amistad. No, y además la pérdida de memoria podría tener sentido porque si tú lo que quieres es experimentar la experiencia humana, tú necesitas perder toda la memoria para poder luego experimentar alegría o cuando ganas algo, consigues un logro, o tristeza cuando se muera alguien cercano, porque si lo supieras ya, pues a qué has venido el día de tu muerte, quiénes son tus amigos, quiénes no, pues todo esto no sería una aventura realmente, sería pues algo predescrito, algo que no podría, no tendrías libertad, porque si conoces ya toda la vida que vas a tener y lo que vas a hacer no tendría ninguna gracia. Entonces puede tener sentido la pérdida de memoria también en ese sentido. No lo sé. El Garnier, de todas formas, no ha hablado en ese sentido nada. ¿Sabes lo que quiero De decirte? la Lo que pérdida estás de memoria no ha comentando. dicho nada. Sí, sí, de la pérdida de memoria, sí, no, pero no lo que estabas explicando tú, de dar un sentido a la pérdida de memoria. Él dice que la pérdida de memoria es algo muy negativo para nosotros. O sea, por ejemplo, nuestros dobles no han perdido la memoria. ¿Sabes lo que quiero decir? Te conocen perfectamente. Y los dobles del futuro, muchos de ellos también conocen que son dobles y que han estado en el espacio del creador y quieren volver. Por eso quieren volver, porque no han perdido la memoria. Conocen la ley perfectamente. Es, pero que nosotros no conocemos nada cuando venimos. Ni que existe la ley, ni que hemos salido, ni que tenemos que volver. Nada. Borrado. Conocemos solamente los valores de esta realidad y de este mundo, nada más. Si no despertamos aquí, Pues fíjate que el que haya dicho que hemos venido por curiosidad me suena a... había gente que quería venir aquí y vamos a poner el doble de cada uno como salvavidas para al final del desdoblamiento decir, bueno, como el creador dice, bueno, voy a dejarlos que se vayan a jugar al patio de recreo, ¿no? Que se vayan a jugar videojuegos, que hagan la experiencia y les voy a dejar el salvavidas del doble y se lo voy a recordar al final del desdoblamiento para que vengan, para que vuelvan, ¿no? O sea, ¿sabes lo que te quiere decir? sí, pero eso es muy arriesgado. Muy arriesgado por lo que te digo, ¿no? Porque si no despiertas y al final, aunque te dejen la puerta abierta, igual al final no entras, ¿eh?
te la juegas ahí, te la juegas. Pero no sé hasta qué punto eso es tan relevante si te lo tomas todo como un juego. Sí, pero es que tú no sabes que esto es un juego. Una vez que pierdes la memoria, ya no sabes que es un juego, ya has perdido la memoria. No sabes que has salido por curiosidad, ni por amistad, ni por nada. Has encarnado y eres uno más. Ya estás perdido en la masa. Ya, No sabes nada. ¿Entiendes lo que yo estoy? Te han borrado todo. No sabes nada. Tienes que descubrirlo todo. claro, Entonces, hacer la experiencia sin saber absolutamente nada del espacio inicial, ni que has venido por curiosidad, ni por amistad, ni por nada de nada. Entonces, te ves influenciado por el futuro que te está machacando con los pensamientos malevolentes, te dejas llevar por ellos, eres arrastrado, eres parasitado y no, igual no despiertas. ¿Entiendes? claro, pero lo que también me veo es que cuando profundiza en la teoría hay mucha gente que se toma esto como de forma muy seria, al sentido de, buah, es Ah, que tengo ya. que vivir en la benevolencia al 100% del tiempo, tengo que tener todos los pensamientos positivos, no puedo tener ninguno negativo. Tío, tómatelo más como algo divertido, ¿no? Esta experiencia, vale, que sí, que a lo mejor no vuelves, pero ¿qué más da si tiene infinitas posibilidades de volver? O sea, no seas tan serio y no te tomes la vida tan en serio porque quizás hemos venido aquí incluso queriendo para hacer la aventura, ¿no? O sea, tómatelo como eso, más que como, "Pf, es que no voy a volver". Sí, pero lo que pasa es que aunque hayas venido por aventura o por amistad, has perdido la memoria y no sabes que has venido por aventura o por amistad. Entonces, para ti esta experiencia, yo que sé que puede ser cualquier cosa, ¿sabes? Lo que Ya, quiero decir, depende de cómo vivas. Igual quieres comprarte un Porsche o irte a Miami o tener muchas chicas o tener un emporio o ser un empresario rico y no te acuerdas es que no te acuerdas de nada, ni por qué has venido ni nada. Es que eres una persona muy influyente en el mundo y ya está, y dominar a los demás. No sé, pues los valores que hay aquí. Un cura me dijo una vez, entre Dios y el dinero, el segundo es el primero en este mundo, ¿sabes? Y es la verdad, o sea, el dinero es el que maneja, el que mueve, que domina y claro, entonces te ves aquí metido y el futuro te está machacando continuamente con toda esa realidad, pues la perspectiva no es buena. Por eso el doble que lo sabe nos quiere sacar de aquí cuanto antes porque sabe que nuestra situación no es muy buena aquí, ¿sabes? pues fíjate que yo la experiencia humana la veo como un privilegio, porque yo no sé si he decidido venir aquí, pero si lo he decidido, seguramente yo querría experimentar un montón de cosas y me gustaría como conocer muchas cosas, ¿no? Y cada vez que voy teniendo más experiencia, voy adquiriendo cada vez mayor nivel de conciencia, más experiencia, más toma de conciencia, pues digo, oye, qué chula es la vida y qué divertido todo, ¿no? Y mucha gente lo ve como que lo pasa fatal todo el día y yo he pensado y digo, he desperdiciado un montón de tiempo de mi vida pensando que todo en la vida es malo y que va. Hay muchas cosas muy bonitas y muy chulas. La vida no es que toda la vida sea mala, simplemente eh, cómo lo enfoques, cómo la enfoques, ¿no? Entonces, si tú has despertado a la ley, ya has despertado, si tienes siempre pensamientos de benevolencia hacia las personas o tienes la intención de tenerlos, porque no se puede tener pensamientos siempre durante el día, es imposible estar en estado de benevolencia, puedes vivir una realidad muy hermosa. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Porque los pensamientos que vas a recibir de los amigos del doble van a ser cada vez mejores, entonces las cosas van a ser cada vez más equilibradas, vas a estar más en paz, más en tranquilidad, vas a estar sin agobios, tantos agobios. En el entretanto se soluciona el problema de arreglar los potenciales, que es la prioridad, pero la experiencia puede ser, no tiene por qué ser desagradable. ¿Entiendes lo que quiero decir? No puede ser, no tiene por qué ser, puede ser hasta amable y lo más agradable posible, ¿sabes? Y te quiero preguntar, porque esta es otra pregunta que me han hecho mucho, la de cómo diferenciar un pensamiento benevolente de un pensamiento malevolente. O sea, un pensamiento que viene de un desconocido futuro aliado de uno que viene de un pensamiento de un desconocido futuro ajeno. Sí, generalmente es por las células de nuestro cuerpo lo conocen antes que nuestra conciencia, ¿sabes? Eh, Porque antes de encarnar, las células recibieron, de nuestro cuerpo recibieron pues como la impronta de la benevolencia, de los pensamientos del creador, ¿vale? Entonces no están hechos para pensamientos malevolentes, sino para benevolentes. Entonces, cuando recibes un pensamiento malevolente, las células del cuerpo lo reconocen y generalmente no te van a dar paz, tranquilidad, sosiego, equilibrio, sino más bien desasosiego, ansiedad, cierto estrés, enfado, etcétera. O sea, hay que hacer caso al cuerpo, ¿no? El cuerpo es muy sabio, las células son muy sabias, y si tú estás siempre en la paz, en la tranquilidad, en la serenidad,
en el equilibrio, buena señal de que las informaciones estás recibiendo, va bien la cosa. Ahora, si es al contrario, ponte el interrogante, ¿por qué siempre estoy en desasosiego, en desequilibrio, sin paz, sin ansiedad, o sea, con ansiedad, con angustia, con estrés? Primero, seguramente porque estás haciendo mal el adormecimiento. Seguramente el doble no va al futuro, no da informaciones al doble y no te mandan buenas informaciones. Eso lo primero. Y, y bueno, y lo segundo es que si recibes siempre esas sensaciones, se deduce claramente que muy bien no estás equilibrado. Y esto desde el punto de vista de la teoría del desdoblamiento, pero desde el punto de vista de la psicología te va a decir lo mismo. Si estás siempre tensionado, con estrés, con problemas, con tensiones, con iras, algún problema, algo tienes, algo te está pasando, algo te está pasando, ¿no? Hay que ver cuál es el origen de esa ansiedad, de esos problemas. Pero desde la teoría del desdoblamiento se distinguen así, sobre todo por la somatización en el cuerpo, ¿no? Y también otra cosa que dice Garnier es que para saber si has hecho bien el adormecimiento, eh, cuando te despiertas, ver cómo te sientes en los primeros instantes. Si te sientes más o menos, no digo después de ese primer instante, que puede, ya entra el futuro y tal. Si te sientes descansado, te sientes en paz, te sientes más o menos equilibrado, es que posiblemente has hecho bien el adormecimiento. Pero si tienes estrés, angustia, ansiedad, en ese primer instante que te despiertas, puede ser que no lo hayas hecho bien, ¿sabes? Siempre es el cuerpo el referente, el mejor tester. Siempre es tu propio cuerpo, tu propio soma, ¿no? Te va a decir, porque las células del cuerpo están preparadas para la benevolencia. Y al hilo de esto, dijo el doctor Garnier en una formación que el cuerpo del ser humano está diseñado para vivir como máximo 178 años. Pero como recibimos muchas informaciones de desequilibrio malevolentes, lo máximo que puede vivir el cuerpo humano son entre 126 y 128 años, lo máximo. Casi nadie llega a eso. Y que después aquí envejecemos y morimos porque las células de nuestro cuerpo no se regeneran. Así como en el espacio del creador, el espacio inicial, damos una energía con un pensamiento y recibimos la misma energía, las células se regeneran al instante. Pero aquí damos una energía al futuro, pero no recibimos la misma energía. Y nuestras células no se regeneran, van envejeciendo, se van deteriorando y por eso envejecemos y al final morimos, porque las células no tienen esa misma energía que dan y se van pues envejeciendo y deteriorando, ¿no? No así en el espacio inicial donde somos inmortales y la energía que damos es la energía que recibimos, nuestras células se regeneran al instante. Vale, eso me acuerdo de esas dos cosas. Ujú. Y te quiero preguntar, para ir terminando, el doble del dídimo de Jesús, ¿vale? Porque cuando le pregunté a Jean-Pierre si Jesús tenía dos dobles, bueno, ya me acuerdo de la entrevista que Ya, me respondió que dijo que no tenía dos dobles, que él nunca había dicho que tenía dos dobles, pero cuando le pregunté a Oscar me explicó que se refería a que Jesús estaba en contacto con su doble en el pasado y, o sea, en el futuro, y que luego tenía el doble de su dídimo en el pasado enviándole información. Entonces te quiero preguntar quién es el doble del dídimo de Jesús, porque hay gente que ha podido pensar, que he hablado con ella y con personas que han profundizado también en la teoría y me han dicho que podría ser María, la madre de Jesús, porque como se une mucho la Virgen, de que no hay Virgen María sin Jesús y no hay Jesús sin la Virgen María, eso está clarísimo. Entonces podría ser que el doble del dídimo de Jesús pudiera ser María, pero no tendría mucho sentido porque tiene que estar en el tiempo 7 el doble del dídimo de Jesús, ¿no? no, no es María. Ya voy a explicarlo un poco en general. María es una criatura inmortal que ha encarnado con su cuerpo energético en esta realidad para que pueda encarnar el avatar Jesús y es virgen de potencial. Es decir, María no tenía que arreglar ningún potencial en el futuro, ¿vale? Y de esa manera, los potenciales de María siempre eran benevolentes hacia su hijo. Pero bueno, volviendo al espacio del creador y espacio inicial. Jesús es una criatura inmortal, pero recuerda lo que hemos hablado antes de los dídimos. No está solo, tiene un dídimo en el del tiempo 4. Está Jesús y su dídimo, ¿vale? Jesús tiene un doble y el dídimo tiene otro doble. O sea que son cuatro. Todos somos cuatro. Adán y Eva eran cuatro. Adán y su doble, Eva y su doble. ¿Vale? Cuatro. Aquí es Jesús y su doble, el dídimo y su doble. Entonces tiene, Jesús tiene su doble, el Paráclito,
y después el dídimo tiene su doble, pero que primero, no sabemos quién es el dídimo de Jesús, qué nombre tiene, no lo ha dicho Garnier Mann, y tampoco sabemos quién es el doble del dídimo. Eso nos está desconocido. Pero que Jesús tenía dos dobles en el momento de la encarnación, sí. Tenía su doble en el pasado, que era el Paráclito, y tenía el doble del dídimo en el futuro. ¿Vale? O sea que tenía el doble suyo en el pasado, el Paráclito, y tenía el doble del dídimo en el futuro. No, Así no es al estaba. revés, no es el doble de Jesús estaba en el futuro, porque él trajo No, todos los dobles del futuro al pasado. sí, pero fue Jesús con su cuerpo energético. Cuidado. Fue Jesús con su cuerpo energético el que fue al futuro, ¿vale? Y Vale. los trajo al pasado. Entonces, entendamos bien esto. Jesús tiene un dídimo en el pasado, en el tiempo 4, pero el dídimo a su vez tiene un doble y Jesús tiene un doble, ¿vale? Entonces, cuando Jesús encarna en el tiempo 4, tiene dos dobles. El suyo al lado del cerrojo, el Paráclito, y el doble del dídimo, que no sabemos cómo se llama, que está en el futuro. Así siempre tiene las buenas informaciones, ¿vale? Con un doble del espacio del creador en el futuro, que ha viajado allí para ayudar a Jesús, y con su propio doble en el pasado. Siempre la circulación de informaciones, siempre la circulación de informaciones es benevolente, 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 siempre haciendo la síntesis perfecta, cosa que nosotros solo estamos en dos tiempos, él estaba en tres tiempos, y para hacer una síntesis perfecta le hace falta estar en tres tiempos. Jesús estaba en los tres tiempos, estaba en el pasado con el Paráclito, estaba él en el presente y estaba el doble del dídimo en el futuro. O sea que estaba completamente equilibrado en informaciones. Y no puede ser que nosotros también estemos en esa situación porque no sabemos dónde está nuestro dídimo. Entonces es posible que nuestro dídimo esté en el tiempo 4 y el doble del dídimo en el tiempo 7 junto a nuestro doble. Sí, pero el dídimo está perdido en el futuro, está alienado. Una vez que ha salido del espacio, nuestro dídimo, quiero decirte, una vez que ha salido del espacio del creador, está alienado y las únicas informaciones que podemos recibir son a través de los amigos del doble, de las informaciones que le da nuestro desdoblamiento, el doble a los amigos del doble. Que el dídimo pueda estar en el futuro, que está en el futuro, y que pueda ayudar de alguna manera, que pueda también, pero si no hacemos bien el adormecimiento, si nuestro doble no va al futuro y no da las informaciones a los amigos del doble, con el dídimo solo estamos perdidos, no tenemos nada que hacer, ¿vale? Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta. Y algo se me había venido a la mente, pero se me ha ido con tantas cosas y se me ha Es que hay ido tantas algo de los aristas en días. esta teoría del desdoblamiento que es Es que que hay muchas cosas, hay hay, horas hay y horas cantidad para hablar de, sobre esto, vamos. hay cantidad de cosas, ¿sabes? De las enfermedades, la energía ultravioleta, la energía infrarroja, de las milésimas, bueno, hay cantidad de Y historias. bueno, sí, yo también te quería preguntar sobre ECM, centro energético, reencarnaciones, triángulo de las Bermudas, bueno, muchos temas que creo que vamos a dejar para una próxima entrevista porque Bueno, es que hay mucha información, ¿sabes? Y tengo ya la cabeza un poquito saturada. ya, no hay problema. Tenemos todo el tiempo del mundo para seguir hablando de todas estas cosas con calma para que la gente lo pueda ir entendiendo. No tenemos el apoyo audiovisual, pero yo creo que lo de los dídimos, más difícil de entender es lo de los dídimos. El movimiento, la salida del espacio del creador sin un diagrama, ¿sabes? Sin un diagrama o lo que sea. Pero yo creo que si la gente lo escucha con calma, se puede hacer una idea más o menos. Lo más importante es saber que somos cuatro en el espacio del creador. Somos nosotros y nuestro dídimo, con un doble en el pasado nuestro y un doble en el futuro del dídimo, ¿vale? Y siempre somos cuatro y ahí sí que las informaciones siempre son benevolentes porque estamos en los tres tiempos y va pasando del pasado al presente, del presente al futuro, del futuro al pasado, la síntesis. Aquí no, aquí estamos con nuestro doble en el pasado, con la memoria perdida, con nosotros en el presente y estamos en dos tiempos. Tenemos que despertar primero a toda la realidad, cosa que creo que hemos hecho. Después, permitir que nuestro desdoblamiento, es decir, yo mismo, que mi doble, que soy yo mismo en otro tiempo, vaya al futuro, se haga amigos de los dobles allí, deje informaciones y entonces ya estaríamos ya los tres tiempos con los amigos del doble, ¿sabes? Son los amigos del doble los que nos darían la información de nuestro desdoblamiento, de nuestro doble que somos nosotros mismos. No olvidemos nunca esto, que es muy importante, que el doble es nuestro desdoblamiento. Soy yo mismo desdoblado en otro tiempo. No sé si te gustaría dejar un último mensaje a la audiencia que creas de alguna cuestión que creas que es necesario pues tener muy clara o de algo que te gustaría hablar. Lo más claro de todo es despertar, saber por qué estoy aquí, el por qué estoy aquí y el para qué estoy aquí. ¿Por qué estoy? ¿Por qué estoy? Porque estaba en el espacio del creador, estaba en el espacio del creador,
acepté un potencial que no era para el bien común de todas las millones de criaturas que había allí y me autoexpulsé. Y tuve que salir del espacio del creador y venía a un espacio de tiniebla que me cortó de las informaciones del creador. Ese es el por qué estoy aquí. ¿Para qué estoy aquí? He venido a intentar solucionar el problema que he generado, a encarnar. Se hace a través de la encarnación. ¿Para qué he encarnado? Para posibilitar a mi doble, que soy yo mismo en otro tiempo, a mi desdoblamiento, ir al futuro a arreglar el desaguisado que he hecho, los potenciales. Y lo prioritario es eso. Lo prioritario ese es el núcleo del problema. Si arreglamos eso, arreglamos todo. Y en el entretiempo, mientras se arregla eso, vivir de la mejor manera posible, lo más tranquilo, lo más equilibrado, en la mayor paz, abundancia en el sentido de que no nos falte nada, no ser millonario, pero que no me falte nada, etcétera, ¿no? Y bueno, y seguir profundizando en la teoría y todo esto. No hay muchas cosas más para decir, ¿no? Porque Garnier habla de muchas cosas y entonces, pues hay muchas cosas que decir, pero yo supongo que para esta sesión yo creo que ya es Sí, suficiente. dejamos para otra todo lo que se haya quedado en el tintero. Si tenéis alguna pregunta, los que nos estáis escuchando, dejármela en los comentarios y la trataremos seguramente en la próxima entrevista, aunque hay un montón de temas todavía que tengo aquí apuntados que podemos tratar. Así que bueno, intentaré también colocarlas en mitad de mis preguntas, pues, las preguntas que tenga la gente. Así que animaos si tenéis alguna pregunta que queréis que resuelva. Por cierto, si es una pregunta que ya se ha resuelto en el canal, pues diré, oye, pues en esta entrevista se resuelve porque no voy a hacer las mismas preguntas siempre una y otra vez. Y bueno, Miguel Ángel, muchas gracias. Como siempre ha sido muy escueto, muy sencillo, muy tú, muy verdadero también, muy científico todo, muy lógico. Así que te lo agradezco mucho. Nada, yo encantado de estar aquí en el canal y de poder ayudar a la gente a conocer un poquito mejor de una manera sencilla la teoría del desdoblamiento, porque sí que tiene muchas aristas, como dice, tiene muchas cosas, pero conociendo las cosas básicas yo creo que se puede entender bien y puedes animarte a conocer más cosas y a investigar, y también ir igual a alguna formación si te apetece, o leer los libros del doctor Garnier y entenderlos mejor, ver las entrevistas que le hacen, o no sé, las conferencias que también suele hacer de vez en cuando, y plantear preguntas. Plantear preguntas siempre es bueno. Yo empecé también planteándome muchísimas preguntas, y bueno, pues hay que intentar dar una respuesta a las preguntas con la lógica de la ley, ¿no? Porque no creer solamente por creer, sino porque hay una certeza de fe que la explica, ¿no? Que explica estas cosas. Y nada más, agradecerte el tiempo dedicado y agradecer también a los espectadores que han estado viendo el vídeo, deseándoles lo mejor a todos ellos y animándoles a que sigan con una vida lo más plena y feliz para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.